Gracias, Adri. Sí, llevamos nuestra sección de migración. Usted sabe que siempre llevamos temas muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las visas que necesitan una previa aprobación. ¿Cuáles son? ¿Ha escuchado alguna de ellas? Pues bien, tenemos ahora al experto. Le damos la bienvenida a Josué Portín para poder hablar acerca de este tema. Josué, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Estamos bien. Este día más o menos lluvioso, pero fresco. Ay, sí. Mire, agradecemos un poquito, ¿verdad? La frescura que hay ahorita y sobre todo también gracias a usted por estar aquí y resolver y solventar todas estas dudas. Comencemos hablando acerca de qué visas se pueden solicitar sin previa aprobación. Ya estábamos hablando porque yo también, esa fue la primera pregunta que yo tuve, ¿verdad? ¿Cuáles son esas visas? Y para poder aclarar un poquito y sobre todo que no nos engañen. Claro que sí, Daniela. Y bueno, hablar de esta diferencia, porque no todas las visas van a ser el mismo procedimiento. Sí. Hemos escuchado y hemos hablado de estos temas semanas atrás, por ejemplo, visas de turismo, las visas de tránsito, son tipos de visas que no necesitan pasar por proceso previo. Sí. Es decir, que uno llena su formulario a la embajada, hace su pago, programa la cita y se va directamente a la embajada americana. Entonces en la entrevista verifican los requisitos y es aprobada o no. Un proceso de visa de turista o de tránsito es rápido. Esas no requieren una previa aprobación, sino que sinceramente uno aplica si considera que tiene los requisitos necesarios. Diferente, hay otro tipo de visa que vamos a hablar a continuación que sí requieren un proceso diferente. Ok, perfecto. Entonces hoy comenzamos hablando acerca de las visas que sí necesitan una previa aprobación y sobre todo por qué se tiene que hacer esta aprobación antes de. Muy bien, ejemplos de ese tipo de visa. Están las visas de estudiante, están las visas de trabajo, visas religiosas. Este tipo de visa requiere un proceso muy diferente como el proceso de visa de turista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien va a estudiar en los Estados Unidos, Daniela, necesita que haga un proceso con la universidad directamente, cumplir con ciertos requisitos, luego que la universidad se contacte con el Departamento de Estado o con Migración para que le generen un I-20 o un número indicado para que luego, ya teniendo esa aprobación por parte de Migración, pueda ir a la embajada americana y hacer su trámite. Recordemos que cuando uno hace una cita para la embajada, le piden ciertos datos. Sí. Así que es importante ya tener ese número del SEVIS para luego poder hacer también un pago adicional que son $350 para la base del registro de este proceso de visa de estudiante. Entonces es un proceso que requiere una previa aprobación, un proceso antes de llenar los formularios y de presentarse a la embajada. Y luego también lo mismo cuando hablamos con otro tipo de visas como las H, que son de trabajo, las L, transferencia de empleados, las R, las religiosas, que son procesos similares. Ok, perfecto. Josué, para ir aclarando también ciertas dudas, ¿será que puede una persona poder solicitar una visa de trabajo simplemente con la carta que le dé el empleador o cómo es el proceso? Muy bien, buena pregunta. Muchas personas nos han hecho esa consulta anteriormente y la respuesta es no. No se puede. Que alguien ahí en Estados Unidos le mande una cartita, ¿verdad? Mire, está firmada por el Recursos Humanos, quiero que venga para trabajar acá. No basta solamente con una carta. Va a tener que hacer un proceso la empresa con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, luego con Migración, y cuando ya tenga un número asignado de Migración que fue aprobada esa solicitud, ya podrá entonces aplicar para su visa de trabajo en la embajada americana. Y aún así no es 100% seguro que no la den, ¿o sí? No es garantizado. Okay. Hemos visto muchos casos, ya sea de estudiantes, de trabajo, religioso, que no a todos cuando van a la embajada americana se les terminan aprobando. Claro, un buen porcentaje de aprobación, quizás un 70-80% de estos casos, pero no siempre va a ser así. Recordemos que cada caso va a ser muy diferente. Algunos casos, por ejemplo, han tenido algunas negaciones en el pasado, otras personas han tenido alguna inegibilidad permanente o una inegibilidad porque estuvieron ilegales en Estados Unidos. Entonces, son factores que ya son bien específicos que pueden hacer que también el proceso de visa de trabajo, visa de estudiante, otro tipo de proceso que requiere una previa aprobación, no termine siendo aprobado. Ok, perfecto. Ahora hablemos un poco acerca del proceso que nosotros debemos de seguir para poder tener una de estas visas, porque ya entendemos de que no es tan sencillo o tal vez lleva un poquito de pasos más, ¿verdad? Antes de poderlo obtener. Muy bien. Hablemos, por ejemplo, del caso de la visa de trabajo, que es la que muy comúnmente se pregunta. ¿Qué hacer entonces en esto? Bueno, primero tenemos que tener un contacto en Estados Unidos que esté dispuesto a hacer este proceso allá.
¿Qué significa? Por ejemplo, una empresa quiere contratarnos en área de computación o en el área de administración o quizás un restaurante, área de cocina, y es algo bien específico. Entonces, esta empresa tiene que ir al departamento de trabajo y conseguir lo que se llama una certificación laboral. ¿Qué es eso? Una certificación laboral es que le asignan a esta empresa un permiso para que esta plaza pueda ser otorgada a un extranjero, no a un residente o un ciudadano, porque no calificaron, sino que ahora está habilitado para que alguien de El Salvador, en este caso, pueda llegar a Estados Unidos y cubrir esa plaza. Teniendo la certificación laboral, entonces ahora va a hacer la empresa la gestión con migración llenando el formulario I-129, y ya con este formulario ponen todos los datos de la persona y de la empresa y lo van a mandar a migración de Estados Unidos. Va a tardar un par de semanas, algunos pueden tardar un par de meses, y luego que el caso es revisado y aprobado, ya se puede hacer el trámite final en El Salvador. Ok, ¿cuál sería el proceso cuando ya, por ejemplo, migración aprueba esta visa? ¿Qué es lo que se debe de hacer? La identificación de esta aprobación es que le va a llegar la I-797. Sí. Es un documento, un papel. Si la I-797 la tiene en sus manos porque fue aprobada, ya va a poder hacer su registro aquí en El Salvador. Ya Daniela, la persona va a poder llenar su formulario, va a poder hacer su pago correspondiente, su cita, y al momento de hacer la cita le van a pedir este número de identificación que aparece en la I-797, que es el documento que Migración otorga. Y ya con eso se va a poder entrevistar con el oficial consular. Si estamos hablando de una visa de trabajo, ¿qué es lo que va a pesar en la entrevista cuando alguien aplica? Por ejemplo, que tenga estudios universitarios, que demuestre que tiene la capacitación para ejercer ese trabajo. O en su defecto, si todavía no ha sacado su carrera, tener una evidencia que tiene experiencia laboral en el área que va a ir a trabajar en Estados Unidos. Entonces, es bueno tener algunas certificaciones, algunos contratos del pasado o algún otro documento que pueda hacer constar de que sí hemos trabajado en esa área. Josué, ¿pudiéramos dar ciertas recomendaciones para las personas tal vez que quieren seguir este procedimiento? Sobre todo porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Y hay algunas personas que dicen, yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, entonces voy a ir a pedir una visa de trabajo para poder ir a conseguir trabajo allá. Sí. Y lastimosamente esta visa no funciona de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Una recomendación muy importante es, Daniela, que se asesore muy bien, que lea la información y los requisitos para estas visas de trabajo. Han actualizado la página oficial de la Embajada Americana sobre estos requisitos. Así que va a ser bueno que las personas que nos están viendo en este momento, que nos escuchan, verifiquen estos requisitos en línea. Y si no, que se asesoren. Hay personas que sí saben hacer estos procesos. Nosotros podemos ayudarles en estos trámites y indicarles cuáles son los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque seguidamente vemos a personas que llegan a nuestra oficina y traen una hoja. Miren, mandaron esto al correo electrónico. ¿Será que puedo aplicar? Solo dicen que pague esto y que vaya a trabajar a Estados Unidos. No es así. Puede ser una posible estafa. Así que tenga cuidado. Si le dicen que va a pagar 500, 600, 700 dólares y con eso ya va a tener la visa para viajar, cuidado. Este proceso requiere una previa aprobación con Migración de Estados Unidos y no es tan sencillo y puede requerir de varios meses. Ok, bueno, y estábamos viendo, ¿verdad?, lo interesante de poder conocer el procedimiento. Uno, porque cuando vienen este tipo de estafas, ¿verdad?, nosotros ya vamos a saber que realmente el procedimiento no funciona de esa manera. Y dos, si nosotros queremos ir a trabajar allá, sabemos que no es tan fácil como ir a pedir una visa. Quiero ser turista, quiero viajar allá, quiero ir a trabajar allá. No es tan fácil. Alguien nos tiene que solicitar, por decirlo así. Exactamente. Y esto es importante mencionarlo porque ahora la gente se las ingenia y hemos visto muchos documentos que hasta le ponen el logo oficial de la Embajada Americana o el Departamento de Estado haciéndose pasar que son documentos oficiales. Pero cuando uno compara con los requisitos, la Embajada nunca va a hacer eso. El Departamento de Estado no va a hacer esos procedimientos que son directos con la persona a su correo electrónico o a su red social. Así que es importante tener mucho cuidado, desconfíe de los procesos, pregunte bien. Ok, sí, mire, lo mejor es hacer eso y siempre se lo menciono porque son dos cosas que cuestan en esta vida. El tiempo y el dinero, ¿verdad? Son muy valiosos, entonces usted va a terminar perdiendo tiempo y va a terminar también lastimosamente perdiendo dinero en estos procedimientos que no van a llegar a ningún lado más que a la pérdida total de lo que nosotros hemos dado, ¿verdad? Así que es muy importante que al momento de que nosotros recibamos algún correo o simplemente si estamos con la gana, ¿verdad?, de poder hacer algún trámite, pues consultar bien, ¿verdad?,
¿verdad? En el caso de los estudiantes, pues me imagino que también es bastante similar. Es algo similar. Lo único que esto ya no es con el departamento de trabajo, sino que en este caso es un directo con la universidad. Por ejemplo, hablando un poco de la visa de estudiante, un joven tiene que contactar a una universidad y preguntar en la sección internacional si acepta estudiantes extranjeros. Si la universidad acepta estudiantes extranjeros, entonces van a venir a empezar a pedir requisitos. Lo económico, quién va a pagar la carrera, si tiene los ingresos para poder, o el dinero disponible para el primer año de estudios, y así sucesivamente. Van a pedirle ciertas documentaciones, muchas veces traducidas desde El Salvador, y si la universidad ve que califica, ya ellos se encargan de hacer la gestión para conseguirle la I-20. Lo mismo, es un procedimiento que lleva algunas semanas o algunos meses, así que es importante que la persona verifique bien y que le hagan el procedimiento adecuado. Ok, y como siempre, ¿verdad? La recomendación es que todo se pueda hacer con la debida anticipación, porque cuando nosotros estamos corriendo con el tiempo, pues tal vez podemos cometer ciertos errores, ¿verdad? Con tal de querer que salga más adelantado, ¿verdad? Sí. Así que siempre la recomendación es que usted lo pueda hacer con tiempo y pueda consultar siempre, ¿verdad? Con un buen asesor. Como nosotros también nos podemos contactar con ustedes, Josué, por si alguien ya tiene algunas dudas, está en casa. Tal vez no simplemente es acerca de una visa de trabajo, tal vez puede ser una visa de turista también, ¿verdad? Donde ellos pueden hacer sus consultas y, bueno, asesorarse desde el principio hasta el final. Con gusto. Pueden contactarnos al 2298-9685 o también los teléfonos que aparecen en pantalla. También tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 7736-4852, o también nuestro correo de ayuda migratoria @gmail.com. Estamos ubicados en el condominio Plaza Suiza, en el local 25, San Salvador. Repetimos el número de oficina, 2298-9685 o el 2298-9330. Pueden contactarnos y podemos solventar las dudas que puedan tener. Muchísimas gracias, Josué. Y si en estos momentos usted tiene alguna duda, recuerde que el WhatsApp de Hola El Salvador está activado. Estas preguntas y estas respuestas pues se hacen aquí en vivo, así que si usted tiene alguna, inmediatamente puede dejarla a través del WhatsApp de Hola El Salvador, porque dentro de un ratito vamos a regresar, Josué, para poder resolver todas esas dudas y que ya las personas se puedan quedar un poquito más tranquilas. Claro que sí, vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias. Y bien, ya estamos listos para poder continuar con nuestra segunda parte de la sección de migración. Recuerde que puede dejar todas sus preguntas a través del WhatsApp de Hola para poder hablar un poquito acerca de todos los temas. Hoy en concreto llevamos uno muy interesante, ¿verdad? Estábamos hablando un poco acerca de las visas que sí necesitan previa aprobación, ¿verdad? Ya tenemos aquí los mensajitos, Josué, para poder comenzar a leer. Así que vamos a empezar. Dice, buenos días, ¿dónde llega uno? Dice, con el formulario para solicitar visa de turismo. Muchísimas gracias. Y dice, ¿hay que llegar a la embajada? Muy bien, buena pregunta. El formulario ahora es digital. Ya no se llena como antes, que uno le daban una hojita y lo llenaba a mano, a lápiz. No, ahora se hace en digital, el DS-160, en la página oficial del Departamento de Estado. Y nosotros podemos ayudarle en ese trámite para llenar esa solicitud. Puede buscarnos, hacer una cita y le podemos ayudar con el llenado. Y si es una primera vez que está aplicando o ha tenido negación y está aplicando para poder obtenerla, sí, va a tener que presentarse en la Embajada Americana. Por otros casos diferentes que no necesitan una entrevista, son los casos que hemos hablado, Daniela, por ejemplo, las renovaciones de visa o personas que son mayores de 80 y nunca le han negado visa, son excepciones. Ok, perfecto, tenemos aquí otra consulta. Josué dice, buenos días, gracias por su espacio de migración. Quisiera saber si es necesario con la visa de turista llevar el itinerario del viaje. Sí es recomendado, aunque no es una obligación, sí lo recomendamos, porque en ocasiones cuando uno llega al puerto de entrada, el oficial que está a cargo podría hacerle ciertas preguntas. Recordemos que la visa solamente le permite llegar al puerto de entrada, pero es el oficial que determina por cuánto tiempo lo van a dejar entrar o si lo van a dejar ingresar al país. Puede ser que este oficial le pida una evidencia de que usted va con un vuelo de regreso. Entonces, si lleva su itinerario, lleva sus boletos de ida y de regreso, entonces es más probabilidad que el oficial crea de que sí va a haber un regreso y le permita la entrada. Hemos visto muchas personas que se fueron con solo boletos de ida desde El Salvador y al llegar a Estados Unidos fue lo primero que le cuestionaron porque no tenía un plan de regreso. Sí. Entonces consideraron que era un posible inmigrante, le terminaron cancelando la visa y ahora tiene que volver a aplicar a alguna de estas personas. Así que para evitar eso siempre es bueno llevar un plan de ida y regreso.
Perfecto, aquí también tenemos otra consulta. Saludos, ¿cómo hacer para obtener la visa de turista y qué requisitos? Muy bien. Para ello se resume en dos requisitos esenciales. Podemos hablar de requisitos económicos y requisitos de arraigo familiar. Hemos hablado anteriormente, Daniela, sobre este puntito de que las personas muchas veces dicen, no, pero es que no me piden nada en la embajada. A la mayoría no le piden nada. Es cierto, pero uno debe llegar preparado con esos documentos, una cuenta bancaria, constancia de empleo, declaraciones de renta o de IVA si son negocios. La idea es que la persona vaya segura de lo que va a compartirle al oficial. Si usted demuestra que tiene solvencia económica y hay razones para regresar como pareja, hijos, casa, las probabilidades van a ir aumentando. Y si aumentan las probabilidades, entonces puede que otorguen una visa y pueda viajar a los Estados Unidos. Podemos ver más detalles sobre eso en una asesoría, explicarle los requisitos porque cada caso es diferente. Exacto. Otra consulta. Buenos días, mi pregunta de migración. Dice, yo he solicitado 3 veces la visa y me la han negado y hoy quiero ir de nuevo, ya soy jubilada. ¿Me pueden ayudar con mi pregunta? Gracias y bendiciones. Muy bien. El hecho de que haya tenido una negación en el pasado no quiere decir que siempre se la van a negar. Tuvimos el caso en oficina de una persona que en el pasado había aplicado 5 o 6 veces y se la terminaron otorgando. Entonces, no es una ley que no se la van a dar. Ahora bien, habría que determinar si en estas 3 negaciones que tuvo en el pasado fue por alguna razón. Alguna vez estuvo ilegal en Estados Unidos, tuvo algún problema con migración o la embajada, o quizás no demostraba suficientes ingresos o arraigos. O sea, son varios factores que pueden contribuir. Podemos ayudarle, se puede intentar hacer una nueva solicitud, el hecho de que esté jubilada, que sí que reciba una pensión. Pero si hay otros requisitos adicionales, puede ser favorable para su proceso. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra consulta. Dice, buenos días. Viajé 2 veces a Estados Unidos con visa solicitada a través de una iglesia, digamos un hermanamiento, dice. Y no he vuelto a ir a solicitarla. ¿Qué posibilidades hay de que me la den? Muy bien. El hecho de que haya ido con una visa por 2 ocasiones, por un motivo religioso, si hizo ese viaje por corto tiempo, podemos hablar que fue un viaje de 5 días, 3 días, una semana, y no se estuvo tantos meses como 5 o 6 meses, pueden verlo como un buen uso. Entonces, si ahora quiere aplicar por sus propios medios, va a ser importante tener ese pasaporte con esos viajes que realizó, y si no tiene los pasaportes, un movimiento migratorio que evidencie de esos viajes. Al hacerlo, se coloca en el formulario y si el cónsul determina que si en el pasado no se quedó en Estados Unidos y ahora sigue demostrando que tampoco lo va a hacer, sus opciones pueden ser un poco más altas. Con gusto podemos evaluar el caso en oficina. Perfecto, mire, como Josué lo menciona, cada caso es diferente, ¿verdad? Así que es muy importante poder tener una asesoría personalizada y esto lo puede hacer justamente con ellos. Así que, Josué, ¿cuáles son los contactos para nosotros poder programar una cita y, bueno, comenzar con estos procesos? Claro que sí, pueden contactarnos al 2298-9685 y al 2298-9686. Son nuestros números telefónicos, las líneas fijas donde pueden llamarnos. O también a algunos les gusta escribir, entonces pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 7736-4852. Ese es el número de WhatsApp de oficina. Con todo gusto podemos hacerle una cita para que pueda visitarnos y orientarle sobre esos trámites migratorios muy importantes. Perfecto, Josué, muchísimas gracias por solventar todas nuestras dudas y esperamos que también a usted le hayan aclarado muchas y que con eso usted pueda ir a recibir la asesoría pertinente. Mil gracias. Estamos para servirles. Muy amable y bueno, con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.